tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Dios. Pedimos la asistencia de tu Espíritu en este tiempo. Pedimos, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía sobre tu pueblo, que haga aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Santifícanos mientras escuchamos tu palabra, edifícanos, Señor, consuélanos, exhórtanos. Haz tu obra en nosotros porque deseamos conocerte, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Damos gracias por este tiempo y oramos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Mateo 7, 13 al 14 dice lo siguiente, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una vez más el Señor está llevando a sus discípulos y a sus hijos a que se den cuenta que solo hay un camino, solo hay una verdad y hay una vida. La vida del creyente está rodeada de una cantidad de situaciones que nos llevan a tomar decisiones constantes. Creo que todos los que somos creyentes y aún los seres humanos estamos tomando decisiones constantes. Tenemos la oportunidad de elegir aquí en esta tierra muchas cosas. La vida está basada en eso, iglesia, en lo que vamos decidiendo cada día, y esas decisiones están marcadas por el tipo de naturaleza que nos gobierna. Si nosotros como creyentes, siendo hijos de Dios, todas nuestras decisiones estarán basadas en lo que Dios enseña en su palabra, y el Sermón del Monte es eso, es unas normas, unos directrices que el Señor está dando a creyentes. Acuérdense que el Sermón del Monte es ¿para quién? Para creyentes. No es para el mundo, no es para las personas que no conocen al Señor. Él está predicando en un contexto de sus discípulos, está hablándole a sus discípulos de cómo deben vivir, capítulo 5, luego habla sobre la ley, capítulo 6, y en el capítulo 7, como dijimos cuando iniciamos el capítulo, todos los pasajes están relacionados hacia cómo va a ser el juicio final y cómo nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida. La vieja naturaleza gobierna en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Y nosotros tenemos una nueva vida, pero debemos recordar que también hay un remanente de pecado que batalla constantemente para que nosotros obedezcamos. El pasaje presenta todo de a dos, presenta dos puertas, presenta dos caminos, presenta dos grupos de personas y presenta dos destinos. Eso presenta el pasaje: dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos de personas. Y eso es lo que vamos a mirar en el pasaje ahorita cuando entremos a los versículos. Hay una famosa frase que usted y yo hemos escuchado y que se escucha constantemente, y es que todos los caminos llevan a Dios, o que Dios es el mismo en cualquier religión. No hay nada más falso que estas frases que el hombre ha inventado, permitiendo los pensamientos de Satanás para justificar un estilo de vida pecaminoso basado en el mismo hombre. Nada se opone más al hombre, nada se opone más a Dios que el corazón del hombre. Siempre se ha pensado que en sí es la religión, pero es el corazón humano el que se opone absolutamente a Dios, y mientras vive esa oposición, entonces el hombre busca algo que adorar, algo en que refugiarse, y por eso hay tanta religión en este mundo. Antes que el hombre decidiera volver su corazón a Dios después de la caída, es Dios quien proporciona los medios, recordemos. No es el hombre el que inicia la relación, no es el hombre el que viene al Señor, no hay ninguna manera de acercarse a Él, a no ser que Él se autorrevele, y en este tiempo lo está haciendo a través de ¿qué? De la Escritura. Y lo hace usando la iglesia para ese fin, para ese medio. Es Dios quien nos lleva hasta allí, a ese momento en que todo el mundo ha vivido. Tal vez aquí ya muchos lo hemos vivido, otros no, o lo van a vivir. Y es esa decisión
que sabíamos antes, que pensábamos que el hombre decidía, ¿sí? Pensábamos que el hombre tenía la capacidad de decidir. Pensábamos que si hacíamos una oración, entonces con esa oración ganábamos el cielo. Pero las escrituras nos han mostrado que no hay una manera para llegar a Cristo a menos que Él se acerque a nuestro corazón, al menos que Él ponga convicción de pecado y en esa obra salvífica seamos convencidos de que realmente somos pecadores y le necesitamos. Hay varios textos antes de entrar al pasaje de hoy que solo quiero nombrar por encima, de pronto ahora más adelante los miramos un poco más. Y es lo que pasó en el Antiguo Testamento mientras Israel estaba en el desierto, por ejemplo. El Señor le dio instrucciones a Moisés que le dijera al pueblo lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Deuteronomio 30, 19 al 20. Josué hizo una declaración parecida. Más adelante en el libro, cuando él escribe su libro, hace una declaración parecida. Pero note algo curioso, que es que dice acá, dice, escoge pues la vida. O sea, Dios nunca ha querido que el hombre escoja lo incorrecto. Dios nunca ha querido que el hombre se pierda. De hecho, la escritura dice que al Señor le duele la perdición, o sea, aquellos que se pierden. Y Dios nos dejó una oportunidad a nosotros, y es que el hombre después de que Cristo viene a su corazón, entonces puede escoger ¿qué? La vida. Escoge la vida, escoge la bendición, porque ahora tiene esa capacidad. Ahora Dios le ha dado vida nueva y tiene la capacidad de escoger. En el Monte Carmelo, el profeta Elías preguntó al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Note que es lo mismo que hizo Moisés, es lo mismo que hizo Josué, es lo mismo que hizo el profeta Elías. Vamos al Nuevo Testamento y veamos un texto más y luego entramos a la porción de hoy, que es Juan 66, Juan 6:66, conocido como el versículo bestial, le dicen algunos, ¿sí? Por el número, ¿no? 666. No es porque sea bestial, sino por el número 666. Vamos a leer lo que dice. En este caso, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo, directamente las palabras del Señor Jesucristo. Pero note lo que dice el 65 para entender el 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Nadie puede venir a la salvación si el Padre no le trae ¿a quién? A Cristo. Y mire lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí ve? Lo cual nos deja algo claro, y es que la vida cristiana definitivamente no es fácil, pero es la mejor vida y es la única vida que nosotros debemos vivir y para la cual Dios nos ha salvado. Siempre ha habido en la tierra dos sistemas de religión y en el mundo dos sistemas de religión, no miles. Pueden haber 10,000 religiones, pero solo hay dos sistemas de vida. Está el sistema del hombre y está la obra de Dios. Está el sistema por el logro divino y el otro es por el logro humano. Está la religión de la gracia y el otro es la religión de las obras del hombre. Todas las religiones, llámense como se llamen, que son muchas y que algunos de nosotros tal vez conocimos, tienen el mismo trasfondo. Es el hombre el que puede llegar a Dios. El cristianismo es la única fe, la única religión, la única vida en la que Dios determinó ¿qué? Venir al hombre. Él determinó venir al hombre y salvarle. Vamos a mirar entonces, después de esa introducción, lo que vamos a aprender de este pasaje. Primero vamos a hablar de las dos puertas en el versículo 13 del pasaje que leímos de Mateo. En el versículo 13, vamos a leer ese verso. Dice: entrad por la puerta estrecha. Solo vamos a leer hasta ahí. Entrad por la puerta estrecha. A partir de este pasaje y durante todo el resto del sermón, el Señor va a señalar varias veces dos aspectos. Es algo curioso ahí. Habla de las dos puertas.
Luego habla de los dos cimientos. Ahí más adelante en el pasaje también en Mateo 7:19 habla de un árbol que es cortado y da por sentado que hay otro árbol que da ¿qué? Fruto. Entonces habla de dos puertas, luego habla de fruto, de dos tipos de frutos, luego habla de personas, de unos que conoce, otros no conoce, y luego habla de cimientos, de un hombre que edifica su casa sobre la arena y otro que edifica su casa sobre ¿qué? La roca. Entonces todo el resto del sermón que nos queda, del sermón del monte, va a tener ese patrón de dos cosas, de determinar la una o determinar la otra. La necesidad de elegirse si seguir o no a Dios parece que tuviera mucho sentido para muchas personas hoy en día con todo el evangelio que está en fuerza, con el evangelio falso. Y es enseñarle a la gente que ellos pueden elegir a Dios, lo cual nunca será así. El hecho de que sean dos decisiones no quiere decir que las dos sean opciones. Solamente hay una opción, hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha, hay un camino angosto, hay un camino espacioso, hay un destino de vida eterna, hay un destino de destrucción. Están los pocos y están ¿qué? Los muchos. Hay dos tipos de árboles, buenos y malos. Hay personas que dan frutos, unos dan buenos frutos, otros dan malos frutos. Hay individuos que profesan fe verdadera, como hay individuos que profesan una fe falsa, como hablábamos en la escuela. Están los sinceros y están los falsos. Esperemos que en la iglesia no sea así, ¿no? Esperamos que en la iglesia no estén los sinceros y los falsos. Están las dos casas, la de la arena, la de la roca, una casa segura, otra insegura. Y en toda enseñanza siempre habrá un veredicto al final. Y el veredicto ahorita lo vamos a mirar cómo se desarrolla al final en el grupo de las personas. Los versículos 13 y 14, que son los que estamos mirando, trata con los 4 primeros grupos que nombré ahí, que ya los he nombrado varias veces, pero es necesario repetirlos. Y estamos hablando de las puertas. El verso inicia con esta palabra, dice, entrad, entrad. El Señor no está preguntando, Él no está usando una interrogación. Él no dice, ¿quieren entrar? ¿Les apetece entrar? ¿Desean entrar? Él no. Está usando un imperativo. El Señor no está preguntando a los que están oyendo el sermón del monte si quieren o van a entrar. Está dando una orden, es un imperativo, demanda una acción. No está diciendo que admiren la puerta. ¿Sí sabía que hay gente que admira la puerta? O sea, seguidores del cristianismo, si lo hablamos en general, hay millones. En Bogotá se calcula más de 1 millón de personas que salen el domingo bien arreglados hacia las iglesias. 1 millón en Bogotá no más. Hablaríamos del 10% o quizás más del 12% de la población de esta ciudad. La pregunta es cuántos de ellos admiran la puerta, admiran lo que se hace en las iglesias, quieren lo que la Biblia promete, quieren llegar a entender de pronto de alguna manera que la vida cristiana es la salida o la solución para muchas cosas, pero lastimosamente no se puede así. Dice que Él está dando una orden, está demandando una acción, no está diciendo que admiren la puerta, no dice que la aprecien si es bonita o no, ni siquiera dice que se asomen para ver si les gusta lo que hay detrás de la puerta. Él simplemente está diciendo que entren. No es asomarse. Hay gente que se ha asomado a la puerta muchas veces y aún viendo y aún escuchando no han podido permanecer porque no depende del hombre. Son incontables las personas que admiran al Señor Jesucristo en este planeta, incontables. Lloran viendo las películas religiosas, ¿sí? ¿No le ha pasado ahorita en este mes que viene? Ya llega el tiempo de las películas de la pasión de Cristo. La gente llora viendo las películas religiosas. La gente le gusta los principios. Todo el mundo cree que si hace el bien, le va bien. Toda la gente quiere eso en este planeta. Le gustan los mensajes de predicadores populares, ¿sí sabía? La gente le encantan los predicadores populares, pero
no han entrado en la puerta, no han entrado por la puerta, no están en el reino y no hacen parte del palacio del rey. Por la sencilla razón de que no han nacido de nuevo. La iglesia de Cristo tiene esa bendición de saber que nacemos de nuevo, hemos entrado por esa puerta, pero el Señor dice entrad. Entonces pareciera que el cristiano, aunque está dentro, debe procurar vivir una vida como la Escritura lo está enseñando en el Sermón del Monte. Ahora el mandato del Señor no es solo entrar por la puerta. De hecho, podríamos decir que muchos ya hemos entrado por alguna de esa puerta, en este caso la correcta. El Señor está diciendo otra palabra clave ahí, dice, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Sí ve? No es entrar por cualquier puerta, es entrar por la puerta estrecha. Y algunos interpretan mal este pasaje y han dicho que usted entra por la puerta estrecha después de la muerte. Algunas personas se han equivocado en pensar así. Dicen que este pasaje es ¿para cuándo? Para el final de la vida. Cuando usted muere, entonces usted va a entrar por esa puerta estrecha. Si es cristiano, va a entrar por esa puerta. Pero en ningún momento el pasaje está hablando de eso. Él está hablando de entrar en la vida cristiana, de tomar decisiones. ¿Cuántos han ido aquí en Bogotá? Ustedes conocen las puertas que han puesto en Transmilenio en el centro. Eso es una incomodidad terrible para pasar. O sea, ahí no pasan dos. Lo hicieron con ese fin, de que la gente no se colara. Lo hicieron con ese fin. Es algo similar lo que la Biblia dice, pero es simplemente una comparación que estoy haciendo de cómo se debe entrar por esa puerta. Podemos aplicar lo que dice Hebreos capítulo 12 cuando dice que debemos despojarnos ¿de qué? Del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera. O sea, todos los que van a entrar por esa puerta estrecha, se entra de a uno, no se entra de a dos. No se entra en grupos, no se entra por iglesias o por denominaciones, se entra ¿qué? De a uno. Entra uno y no puede llevar muchas cosas porque es estrecha, es pequeña. Algunos lo definen como los torniquetes modernos donde solo pasa una persona y lo hicieron con un sentido, es ese, que no entren de a dos, que no se colen. Entonces nadie se puede colar en el reino, nadie, absolutamente nadie. Todos van a entrar, de a una persona va a entrar. La puerta es estrecha porque demanda una vida de entrega, demanda una vida de negación, demanda una vida de compromiso con el Señor. Por eso es la puerta estrecha, no es fácil pasar por ella. Un principio que debe ser erradicado de la mente del creyente es el principio de la mayoría, escuche. Ese es un principio que nosotros como iglesias bíblicas, bautistas, tenemos que decir, no se trata de la mayoría, porque yo sé que muchos ven las iglesias y dicen, no, pero esa gente tan poquitos o esa gente no son la mayoría. La opinión de la mayoría ha llevado a mucha gente a vivir engañado y todavía están engañados. Complacer a la mayoría y pensar como piensa la mayoría es pensar como piensa el mundo. Por eso el cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo es para aquellos que Dios ha elegido, ha llamado, está santificando y en el tiempo perfecto nos llevará a estar con Él. Todas las personas que siguen las mayorías, si usted lo ve hoy en día, casi siempre están viviendo vida de anarquía, una vida de anarquía, porque los sistemas son mayoritarios. Todos los sistemas de la tierra son ¿qué? Mayoritarios. Lo que determine la ONU, lo que determine la Organización Mundial de la Salud, prima en este planeta. La iglesia no está sujeto a eso. La iglesia está sujeta ¿a qué? A la escritura, a la sola escritura. También pensar entonces la otra frase que dice ahí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero quiero centrarme en la frase, pocos son los que la hallan al final del versículo 14, que hace que la gente piense que son muy pocas personas las que se van a salvar. Pero la Biblia no enseña eso. De hecho, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 7, para que vea ese pasaje como dice otro asunto. Capítulo 7,
versículo 9. Dice, después de esto miré, capítulo 7, versículo 9, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Note que la Biblia no está diciendo nunca que son pocos. Entonces hay que entender muy bien el pasaje para darse cuenta que está hablando de una vida que pocos quieren, que pocos pueden vivir, porque está únicamente determinado por ¿quién? Por el Señor. Porque es algo que Dios ya ha determinado de antemano, en una predestinación, en una elección. Entonces no todo el mundo va a hallar esa puerta. ¿Quién va a hallar esa puerta? Aquellos que el Señor ha salvado y ha escogido desde antes de la fundación del mundo. La puerta estrecha es someterse al señorío de Cristo. Es estar contrastando no muchas religiones, sino siguiendo un solo camino. No está diciendo que haya otra opción. Él dice, entren por esta puerta, porque en esta puerta hay salvación, en esta puerta hay vida eterna, y en la otra no van a encontrar lo mismo. Charles Spurgeon explicó lo siguiente, dijo así: usted y sus pecados deben separarse, o usted y Dios nunca estarán juntos. Si el hombre no entiende que no puede seguir al Señor con la vida que tenía antes, no va a poder seguirlo. Demanda. Hay dos puertas, iglesia. No puedes entrar por las dos, solo por una, y esas dos puertas conducen al siguiente punto, que son ¿qué? Dos caminos. Los dos caminos están ahí en el mismo versículo. Esta verdad acerca de los dos caminos ya ha sido abordada por escritores del Antiguo Testamento. Cuando Mateo toma este pasaje, está hablando las palabras del Señor Jesucristo, pero esto ya ha sido abordado por los escritores del Antiguo Testamento. El camino angosto es la senda de los piadosos, el camino ancho es el sendero de los impíos. Esos son los dos únicos caminos en los que el hombre puede viajar. Siempre lo hemos dicho, no hay un tercer lugar. Cuando predicamos las cartas de Juan, las primeras cartas de Juan, blanco o negro. No hay un lugar gris, no hay opción. ¿Estás caminando con el Señor o no estás caminando con Él? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para tu gloria? ¿Estás haciendo tesoros en la tierra o estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Hay luz en tu corazón o hay tinieblas, que es lo que vimos en Mateo anteriormente? ¿Y servimos a un Señor o servimos a otro Señor? Esa es la escritura, nunca nos va a dejar ninguna opción, pero nos ofrece la mejor opción. Dice que en el Salmo 1, vamos al Salmo 1 para ver un contraste de este pasaje. El Salmo 1 es uno de los versículos, de los pasajes más claros que habla de los dos caminos en el Antiguo Testamento. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hasta ahí dice, todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Esa es la primera persona, esa es la persona que entró por la puerta estrecha, esa es la persona que está caminando con el Señor, y luego presenta el otro camino. O sea, esta es la persona que tomó un camino, estamos hablando de dos caminos, y la otra persona dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si usted ve, el Salmo está dividido en dos partes. Está hablando de un hombre que camina con el Señor, y está hablando de otras personas que no caminan con el Señor. Dice que el que camina con el Señor medita en su ley de día y de noche. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, mientras que el impío, dice, son como tamo que arrebata el viento. Podemos hablar de 10,000, 20,000 religiones, insisto. ¿Y por qué insisto en eso? Porque todos venimos de un contexto aquí de religiones: catolicismo, carismatismo,
De pronto las más conocidas para nosotros esas, pero hay muchas más y es necesario insistir, solo hay dos. Está la del logro completo en Cristo, que ya hizo todo por nosotros, y está la del logro humano, que jamás alcanzará a satisfacer el corazón ni del hombre ni de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos añadirá a nuestra salvación algo. Está la primera religión, que es la de la gracia, y está la de las obras, está la de la fe o la de la carne, y está la del corazón interno, y está la de lo externo. Los dos caminos son diferentes. Satanás ha empaquetado todas las religiones en diferentes cajas, pero el contenido es el mismo. Todas las ha empacado en diferentes cajas, pero el contenido es el mismo: la gloria del hombre. Esa es la religión. ¿Buscar qué? La gloria del hombre. El cristianismo solo es uno y solo busca una cosa: la gloria de Dios, no más. Para eso vivimos nosotros y eso es lo que profesamos y en lo que creemos. El camino que es espacioso, hablemos un poquito de ese camino espacioso o la puerta ancha, es el sendero fácil, atractivo, inclusivo, indulgente, permisivo y egoísta del mundo. Ese es el que es más fácil. Ese es el que nosotros a veces, aún siendo creyentes, queremos transitar. A veces no nos gusta que nos pidan cuentas o no nos gusta dar cuentas. A veces nos cuesta tener disciplinas, es más fácil no tenerlas. Las disciplinas diarias que debemos tener en la oración, la palabra, la congregación, los medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer. Y todo esto porque queremos ser aceptados en un mundo, no queremos problemas. Nosotros usamos un término en la iglesia para los hermanos que nos acompañan hoy, los hermanos bonitos. Nosotros usamos esa palabra en la iglesia. Los hermanos bonitos son los que les gusta el camino fácil, el camino, aunque pueden ya entrar por la puerta estrecha, pero a veces como que se devuelven y quieren caminar todo fácil, que no haya tanta exigencia, pero ¿por qué se habla tanto del pecado? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Ese es el camino ancho, iglesia, ese es el camino donde no hay reglas. Es un grupo grande, diverso. Lo único que debes hacer es profesar a Jesús, no más. Y el resto ya lo tienes. Sabemos que no es así. Sabemos que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y que necesitamos obedecer. Nuestra fe real se muestra en la obediencia. Cuando obedecemos al Señor estamos diciendo: yo creo no solo lo que está escrito, sino yo creo en la persona que es el Señor. Yo creo en la persona. Y eso es muy importante para la iglesia, entender que no basta con decir que tú crees en la Biblia, tú crees en Dios. Hay gente que se sabe la Biblia, la lee, puede repetir los versículos, pero ellos viven la vida ¿qué? Fácil. Todavía no han entendido lo que el Señor demanda. Y con esto quiero aclarar que no es una vida de tortura, ni de destrucción, ni tampoco de sufrimiento, porque no nos podemos ir al otro extremo. Simplemente es la vida real, sin anestesia. Es la vida que Dios demanda para el creyente, donde todo lo que enfrente tiene que enfrentarlo en el Señor. La palabra de Dios se alaba, es decir, la gente dice: uy, la palabra, el Señor, la palabra, pero no se estudia. Hay una falencia en la iglesia en el estudio de la palabra. Las normas divinas se admiran, dice, claro, la Biblia dice la verdad. Cualquier persona que tú le preguntas que si la Biblia es la palabra de Dios, dice sí, sí es así. Así no la haya leído, así no venga a una iglesia, así vaya inclusive a otra religión, pero pregúntele: ¿es la Biblia la palabra de Dios? La persona le va a decir a usted que sí, pero nunca la van a seguir, no la conocen. El camino angosto demanda madurez espiritual, demanda carácter moral, demanda compromiso, demanda esfuerzo. No es flotar en un río como la gente quiere, hacia arriba y hacia abajo. No es estar en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Tampoco es el camino trágico, no se asuste.
no es el camino trágico. Es el camino del Señor y es el camino agradable para sus hijos. El proverbista dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 4:12. El Señor Jesucristo dijo claramente cuál es el camino y cuál es la puerta. De hecho, él mismo dice que Él es el camino y que Él es la puerta. La puerta estrecha lleva al camino angosto, la puerta ancha lleva al camino amplio. Esa puerta solo se accede mediante el nuevo nacimiento, la estrecha. La otra se puede acceder de muchas maneras, cuando usted quiera, cuando le parezca y cuando a usted le guste. Usted puede acceder a esa puerta porque está abierta, es ancha, muchos entran por ahí y usted puede hacerlo cuando se le dé la bendita voluntad. Pero la otra no, la otra usted no puede entrar cuando quiera y después de que entra es como la mafia, no se puede salir, es así. Después de que usted entra realmente y que el Señor mismo es el que nos entró por su gracia, por su misericordia, usted nunca podrá salir del camino. Siempre estará aprendiendo, siempre estará creciendo, siempre estará siendo santificado. El camino angosto tiene límites y esa es una parte que a nosotros nos cuesta. Son límites que están marcados claramente. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace que el hombre vaya creciendo y vaya madurando en la fe? El conocimiento de la verdad. ¿De una manera qué? Progresiva. Va creciendo en su mente, en su corazón, en su intelecto, en sus decisiones. Va creciendo. No podemos crecer inmediatamente de un solo golpe porque no tenemos la capacidad, iglesia. No entenderíamos nada. Por eso cada cual lleva un proceso y va en ese camino angosto con dificultades, con circunstancias personales, familiares, pero lo interesante es que va donde Dios quiere que vaya. Dios lo lleva ahí y Dios va a terminar esa obra. Es un hecho que la verdad revelada impone limitaciones a las que los cristianos pueden creer y deben obedecer. O sea, las limitaciones son aquellas cosas que Dios dice no, o cuando ciertas cosas no las podemos hacer y no las entendemos, pero con el tiempo se decanta en el corazón y uno dice: gracias, Señor, porque me hiciste entender, gracias porque pude aprenderlo. Vamos a los dos destinos. Hablamos de dos puertas, hablamos de dos caminos. Ahora hablemos de los dos destinos. Hay un destino que lleva a la perdición y hay otro que lleva a la vida eterna. Esos son los dos destinos. El camino ancho o espacioso no tiene la marca del infierno. Escuche eso bien. El camino ancho o espacioso no tiene una marca que diga ¿qué? Infierno. Si la tuviera, créame que nadie entra por ahí. Porque también te dice lo mismo. Exactamente lo mismo que dice el otro camino. Dice que vas a ir al cielo y que vas a ser bendecido y que vas a ser prosperado y que todo va a estar bien mañana. Eso te dice el camino ancho también. Y ese es uno de los grandes peligros. ¿Cuál? El engaño. El ejemplo del reloj que siempre ponemos, ya ustedes lo conocen. ¿Qué es más peligroso? ¿Un reloj con 5 minutos de equivocación o uno con 5 horas? ¿Qué es más peligroso? ¿Un reloj con 5 minutos equivocado o uno de 5 horas? El de los 5 minutos. Es más peligroso porque uno siempre se confía y le coge el tarde. Ese es peligroso. Si son 5 horas, usted va a notar la diferencia. Si son 5 minutos, usted no nota la diferencia. Usted dice: ya ahorita salgo. Y por eso llega uno tarde siempre, porque está siempre equivocado un poquito. Y así es el asunto de la religión. El engaño es sutil, iglesia. El engaño precisamente por eso es engaño. Porque no se puede ver de primera vista, porque no se puede entender de primerazo. Se necesita pedirle al Señor que nos ayude en esa sabiduría que necesitamos para entender que hay un destino eterno.
Si la gente entendiera que no se trata de venir a la iglesia, no se trata de hacer ciertas cosas, de tener ciertas normas, sino que va más allá. Está en juego que la eternidad de las almas, la eternidad de los hombres. El camino ancho tampoco habla de aniquilación o muerte instantánea. Nunca habla de eso. No habla de destrucción total, no habla de ruina espiritual. Nunca le van a decir eso a la gente. Siempre le van a decir lo otro, lo mismo que ofrece la Biblia de una manera correcta, pero se lo van a decir bajo el engaño. El camino angosto, el camino angosto que lleva al destino es la vida eterna. Es al Cristo de la Biblia, comienza con Él, se consuma en Él y se vive para Él. Ese es el camino angosto, comienza con Él porque solo Él puede hacerlo. Vivimos para Él, seguimos viviendo para Él durante toda nuestra vida cristiana hasta llegar a estar con Él en la eternidad, en comunión con Él para siempre. Y eso demanda esfuerzo, demanda disciplina, demanda negación, demanda ser juzgados por el mundo, demanda ser vituperados, demanda ser perseguidos y aún muchos morirán por el evangelio. La gente cree que morir por el evangelio era solo para la Biblia. No, actualmente también hay gente muriendo por el evangelio. Tal vez en esta nación no lo escuchamos tan seguido, pero hay países donde los cristianos están sufriendo, donde no se puede ser cristiano abiertamente. Ellos están viviendo la puerta estrecha de una manera que literal, podríamos decirlo, real, donde no pueden confesar su fe, donde no se puede compartir el evangelio, donde todo es a escondidas, todo tiene que ser, no es público. Y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo ¿qué? Públicamente. Y aún así, la iglesia calla y la iglesia necesita hablar. Nadie vive en un vacío, iglesia, todos vamos a un destino eterno con Cristo, a un destino eterno sin Cristo. No importa si usted lo sabe o no, es así. No está sujeto a que el hombre lo crea. No es que yo no lo creo, no, la Biblia no dice que está sujeto a eso. La Biblia es verdad, no porque nosotros la creamos, sino porque Dios lo dijo, porque la inspiración del Espíritu Santo fue la que hizo que la Biblia se escribiera. Y usted va a encontrar esas respuestas en la gente. No, yo no creo en eso. No, no te estamos preguntando si crees. La Biblia lo afirma y si Dios lo dice, así es. Hay un destino eterno con Cristo, hay un destino separado de Cristo en el infierno, donde será, dice la Biblia, para siempre. Y eso es lo que la iglesia debe aprender. Finalmente, dos grupos de personas. Tenemos dos grupos de personas. Y hay dos frases ahí en los versículos. En el versículo 13 dice, y muchos son los que entran por ella. Y en el versículo 14 al final dice, y pocos son los que la hallan. Entonces hablamos de dos puertas, hablamos de dos caminos, hablamos de dos destinos. Ahora hablemos de dos grupos de personas. Los muchos que hallan la puerta ancha y el camino espacioso, y los pocos que hallan la puerta estrecha y el camino angosto. Vamos a Mateo 22:14 para mirar un texto. Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos ¿qué? Escogidos. Tenemos claro que hay un llamado general, lo tenemos claro, donde hay versículos muy conocidos por usted y por mucha gente. Mateo 11:28, venid a mí, ¿quién? Todos los trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. La pregunta es si todos aquellos que son llamados por el evangelio, ellos vienen. La respuesta es no. Tenemos Isaías 55:1, a todos los sedientos ¿qué? Venid. ¿Sí ves? Son versículos de un llamado general. Siempre van a llamar, Dios está llamando. Todos los domingos tenemos la responsabilidad cuando predicamos de llamar a las personas, de decir vengan a Cristo, procedamos al arrepentimiento, procuremos vivir por esa puerta estrecha que el Señor nos ha permitido conocer. Todos los días de la vida del creyente necesitará eso. La pregunta es si todos vienen.
si todos están dispuestos a venir y sabemos que no es así. Dice a todos los sedientos. ¿Cuánta gente tiene sed? Todos. Pero muchos prefieren saciarla de la manera que incorrecta. Solo nosotros podemos saciarla de la manera correcta porque hemos sido llamados para eso. Hemos sido escogidos por el Señor para eso. El término pocos es difícil de entender, como le dije anteriormente, porque la gente dice, bueno, pero ¿será que son poquiticos los que se salvan? Y eso es una oposición a la doctrina de la elección. La gente se opone a esa doctrina porque cree que no podemos hacer nada, ya Dios escogió a todo el mundo, ya no hay que predicar, ya no podemos hablar del evangelio. ¿Para qué predico si el Señor ya los escogió? ¿Y para qué predico si el Señor ya los salvó? Está claro que puede ser un pensamiento impío en un creyente que piensa así. Si realmente es un creyente, tiene la responsabilidad de hablar de la salvación, tiene la responsabilidad de entender que hay dos grupos de personas nomás, los que están en Cristo y los que están sin Cristo, y que al Señor le plació a través de la locura de la predicación traer salvación. No hay otra manera. ¿Cómo más vamos a llegar al corazón de las personas? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo escucharán de aquel, dice Romanos, del cual nunca han oído? O tal vez han oído de una manera que incorrecta. Es lo que llamamos la reevangelización. Como iglesia tenemos la responsabilidad de saber si caminamos realmente por el camino angosto, si estamos en la puerta estrecha, si realmente somos salvos. Entonces nos queda una responsabilidad mayor de es que ir y compartir el evangelio con aquellos que están en el otro camino. No solo juzgarlos como aprendíamos en Mateo capítulo 7 cuando hablamos de la paja y la viga. No solo decir que él es impío, que no conoce al Señor, que es pecador, que los actos que hace no nos gustan. Es cierto, pero el llamado es a predicar. El llamado es a compartir el evangelio. Ya leímos Apocalipsis 7 en medio, donde dice que hay miles, millones, son muchas las personas que van a estar allí. La puerta estrecha lleva a las personas a una libertad verdadera. La puerta ancha lleva a un libertinaje. Cuando habla de pocos y muchos, siempre ha sido cuestionado ese pasaje. ¿Por qué pocos? Insisto, porque solo el Señor puede hacer esa obra en el corazón de una persona. Y los muchos, yo pensé durante muchos años de mi vida cristiana, yo pensaba que la puerta ancha era el mundo. Yo pensaba eso durante mucho tiempo siendo creyente, hasta que entendí que esa no es la puerta ancha, porque la gente del mundo ya está perdida. La puerta ancha tiene que ver con el engaño a través de la religión. Si usted ve, son millones, hablábamos ahora, miles de personas que están escuchando tal vez en esta mañana doctrinas erradas, doctrinas que alimentan solamente que el oído, solamente tienen que comezón de oír. Quieren oír que la vida es bonita, quieren oír que les va a ir bien esta semana, quieren oír que este es el año de la bendición, eso quieren oír. Pero la puerta estrecha no habla de eso. La puerta estrecha habla de la verdad. Y Pablo dice que es necesario que después de muchas tribulaciones lleguemos ¿a dónde? Al Señor, y lleguemos a la salvación. Es necesario que el creyente afronte su vida tal y como es, que no se escude, que no se excuse en las circunstancias de este mundo, que no se excuse en un sistema político como el que estamos viviendo, que no se excuse en la economía de este país, porque la iglesia no está sujeta a eso. La iglesia está sujeta ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El Señor habla de que todo aquel que comete pecado, en Juan 8:34, es esclavo del pecado. Entonces es difícil, y a veces hablamos con mi esposa de eso, es difícil que un ciego vea, y es difícil que una persona que está muerta pueda entender lo que Dios nos permite aprender a nosotros como iglesias y poder predicar la verdad.
Pero es nuestra labor, iglesia, insisto, ir a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están en tinieblas, que necesitan una palabra para que la palabra sea la que obre en el corazón de ellos. Los pocos que han pasado por la puerta estrecha, puede que estén afligidos, pero no angustiados. Puede que estén en apuros, pero no desesperados, dice 2 Corintios 4:8. Pueden estar entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Además de los tesoros que poseen ahora y saben que les aguardan las riquezas mayores, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es la vida de la puerta estrecha. Decir a alguien que no ha pasado aflicciones es mentir, pero decir que el Señor no ha estado ahí también es mentir. Decir que todo nos va a tocar fácil es otro engaño. Decir que porque es difícil Dios no nos va a acompañar es igual. Dios siempre nos va a acompañar, siempre va a estar con nosotros.